Hola, me alegra poder estar nuevamente juntas para aprender la palabra de Dios y atesorar los principios que nos muestran en este libro de Segunda de Reyes. Hoy vamos a meditar en Segunda de Reyes, capítulo 11, del verso 4 al 14. Joiada y Josaba fueron usados por el Señor para guardar el linaje de David, salvando de la muerte a Joás, cuando la perversa Atalía mandó asesinar a todos los descendientes reales. Ellos esperaron que pasaran 6 años del reinado de esta perversa usurpadora. Ambos siervos de Dios todo este tiempo lo dedicaron a cuidar celosamente la vida del verdadero heredero al trono. Cuando ya estaba por empezar el 7º año del reinado de Atalía, Joiada, el sumo sacerdote, ejecutó un plan estratégico para derrocar a la perversa Atalía. Me imagino que este plan venía elaborando en su mente por mucho tiempo y en oración, buscando la voluntad del Señor y pidiendo sabiduría. Joiada tomó a jefes y capitanes y gente de guardia para hacer una alianza y tomándoles juramento en el templo, asegurándose su lealtad, les mostró al hijo del rey. Joiada debió observar por mucho tiempo estos hombres para ver que fueran temerosos de Dios, para confiar la vida del único descendiente de David. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 1, vemos los nombres de estos hombres valerosos. Estos hombres recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas y a los principales de las familias y vinieron a Jerusalén de todas las ciudades. Estos hombres leales se pusieron bajo las indicaciones de Joiada y les dio encargos específicos para llevar a cabo. Miren lo que dice en el verso 5, y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. Una tercera parte de la guardia que entraba a servicio en un lado del palacio, otra tercera parte en otro lado del mismo que conectaba con el templo y otra tercera parte de estos soldados militares que guardaban el templo y también el palacio estarían de porteros de templo junto con los sacerdotes y levitas. Estos eran los que entraban a turno de servicio en el día de reposo. Esta era una actividad muy común cada día de reposo que no llamaría a sospecha a Atalía ni a su séquito, porque era el cambio de guardia de palacio. Cada detalle fue planificado con mucho cuidado y, como hemos dicho, esto lo vendría pensando Joiada desde hace mucho tiempo, hasta que tomó ánimo, como dice la Escritura, para ejecutar el plan. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. De hecho que el Señor había preparado el corazón de estos hombres para que apoyaran a Joiada. Qué bendición es encontrarse con gente fiel e íntegra para llevar a cabo la voluntad de Dios. Tener el apoyo de hombres leales que estén dispuestos a tomar riesgos, incluso de la propia vida, o pagar un costo muy alto por hacer lo que es correcto, cualquiera que sea este costo, con tal de hacer la voluntad de Dios, es realmente una bendición del Señor. Las órdenes de Joiada eran tan exactas como para proteger al máximo la vida de Joás y cumplir el propósito de coronarlo como rey. El libro de Crónicas nos menciona que representantes de todo el país de Judá fueron a esa coronación, pero fueron armados. Cualquiera que quebrantara la seguridad que se estaba dando al hijo del rey iba a ser muerto. La guardia que debía rodear a Joás tenía la indicación de Joiada que si él se movía debían de acompañarlo rodeándolo, sin minimizar cualquier intento de atentar contra su vida. Esto nos hace pensar en los que habían estado viviendo en el reinado de Atalía. Nada era seguro,
Sus vidas corrían siempre peligro y debían estar preparados y alertas. Los hombres valientes se pusieron bajo el mando de Joiada. Dice en el versículo 9, los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó. A pesar de ser hombres con autoridad y armados, se sometieron a Joiada porque sabían que estaba haciendo la voluntad de Dios y en defensa de todo el pueblo de Judá, y también estaba siendo guiado por Dios mismo. Ninguno de ellos quiso tomar su función ni encargo dado por Dios en ese momento. Quizá cualquiera de esos militares estaba mejor preparado para ejecutar ese golpe de estado, pero se allanó al observar que allí Dios lo puso y así mismo lo dispuso. Lo único que debían hacer estos valerosos hombres era apoyar la causa. Dios levanta a hombres y mujeres para llevar a cabo su voluntad en medio de su pueblo, y quizás uno se crea más capacitado para hacerlo que ellos, pero lo que nos corresponde hacer es ser ese apoyo que esos hombres y mujeres levantados por el Señor están haciendo para ejecutar los planes que Dios les ha indicado. Y si Dios te ha dado un encargo conforme a su palabra y guía del Espíritu Santo para extender el reino de los cielos, procura hacerlo con fidelidad y sé sabio para planificar cada detalle, para hacer con excelencia la obra del Señor, y busca el apoyo de creyentes que indiscutiblemente andan en integridad. El plan de Joiada fue extraordinario. Escogió el día de reposo donde había cambio de guardia en el templo y palacio, de tal manera que tenía un grupo que entraba a servicio y al otro que debía salir, pero juntos formaban un gran ejército, y todo esto se debía hacer sin sospecha de Atalía ni de su gente. Joiada también cuidó de coronar a Joás, conforme a lo estipulado en la ley de Moisés, y por lo establecido por David, así que cumplió con todo. Primero, Joás fue coronado por el sumo sacerdote, como debía hacerse. Segundo, fue ungido por el sumo sacerdote. Solo un profeta o un sacerdote podía ungir al coronado rey. Tercero, fue coronado delante de todo el pueblo, representantes de toda la nación. Cuarto, le entregaron el testimonio, es decir, una copia personal de toda la ley, para que pueda leerla diariamente y ejercer su reinado con justicia, conforme a la ley de Dios. Quinto, lo colocaron al lado de las columnas del templo, en señal de aprobación de los sacerdotes y levitas. Sexto, el pueblo lo aclamó como su rey con gran estruendo. Atalía, al escuchar el estruendo del pueblo que corría, entró al templo y miró al recién coronado rey, con toda la algarabía de los trompeteros, de los príncipes, de las familias de la nación y de un pueblo que se regocijaba. Ella rasgó sus vestidos y clamó a voz en cuello, como dice la palabra de Dios, y dijo: traición, traición. El hecho estaba consumado. El valor y sagacidad de Joiada nos enseña a que la obra de Dios se hace en dependencia al Señor y en sabiduría y en planificación santa, a pesar de que haya una fuerte y maligna oposición. Que el Señor nos dé valentía para hacer su voluntad y extender el reino de los cielos, cueste lo que cueste. Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.